Ahora sí grabemos, ¿cierto? Es descripción de la teoría, no. Una descripción fenomenológica de la teoría del magnetismo. Listo. Muy bien. ¿Qué es el magnetismo? Entonces uno le preguntan, eso es una cosa, eso es una pregunta interesante. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, bueno, Juan Camilo, ¿usted qué es el magnetismo? ¿Le respondo? Sí, claro. Um, pues yo lo podría describir como el fenómeno natural que está descrito por las ecuaciones de Maxwell, por las ecuaciones de la magnetostática. Sí, o sea, es una respuesta Muy de poco una, física. sí, es una respuesta de una persona que conoce el magnetismo muy a lo superficial, ¿sí o no? Pero eso no me extraña porque es que esa no ha sido su área de estudio, ¿cierto? Cierto. Entonces, a ver, de pronto Jalil tiene una respuesta diferente. De hecho, la respuesta es bastante sencilla. Jalil, ¿está por ahí o está foco? No, aquí estoy, Juanda. ¿Qué es el magnetismo? Mm, pues es el estudio del fenómeno asociado a la producción de campos magnéticos en el sistema. Eh, pues digamos, en general, pues digamos, si no lo puedo acotar solamente a los materiales, entonces sería como más en general, ¿no? Eh, sí, pero usted me está utilizando la definición de campo magnético, Jalil, es que eso no se vale, ¿sí me entiende? Porque usted está definiendo algo con la misma definición, ¿sí me entiende? Ok, ok, entiendo. Necesitamos que en la definición Mm, no aparezca la palabra magnetismo, de ninguna forma. ¿Usted sabe dónde se descubrió el magnetismo, Jalil? sí, con el ámbar, ¿no? No, ese Sí, fue el ámbar, no fue el electro, Sí, no fue electrostática. sí, la electrostática. no, con el ámbar también se descubrió. Ah, no, con el ámbar la electrostática, tienen toda la razón. El magnetismo se descubrió con una roca ¿No? que había en Grecia, que en este momento es Turquía, ¿sí o no? Sí, Entonces, sí. que era una roca imantada. Y el magnetismo se definió originalmente como el fenómeno donde metales atraen metales, ¿cierto? La roca, ¿cómo es que se llama? Magnética, algo Sí, así. se llama, ya le digo, eso se llama como magnitas, pero un momentico, porque es que el pueblo donde se descubrió se llama Magnesia, ¿sí o no? Por eso se llamó magnetismo el fenómeno. Se llama magnesia, pero la roca, ¿No se llama magnetita? sí, pero eso tiene, sí se llama magnetita, pero eso tenía como un nombre más coloquial, es que no me acuerdo del nombre. Yo de hecho enseño eso en mi curso de magnetismo, es que en este momento se me escapa. Entonces, el magnetismo es un fenómeno donde metales atraen metales. Entonces, lo primero que a uno se le debe venir a la mente cuando habla de magnetismo, ¿cierto? Ahora, eso es magnetismo, ¿cierto? O sea, cualquier otra cosa que no sea eso, si es pues, si es Carretoski, ¿sí o no?
¿Únicamente atraer o también repeler? No, 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 atraer, atraer. Entonces, sí atraen, ¿cierto? Lo que pasa es que la repulsión es cuando usted coloca el sur con el sur y el norte con el norte, ¿sí me entiende? Pero el magnetismo, digamos, está asociado a la atracción, ¿cierto? Pero obviamente usted también puede generar una repulsión si cambia los polos, ¿sí o no? Entonces, pero tengo yo entendido que este fenómeno Johan observaba la atracción. Ahora, pero usted sabe eso por los imanes, pues usted sabe colocar dos imanes norte con sur se atraen y sur con sur repelen, ¿sí o no? Entonces, ahora, una cosa, una cosa importante que nosotros podemos notar es lo siguiente. El magnetismo de hoy en día, ¿cómo hago yo para subir esta página? ¿Alguien sabe? Con los dos deditos, ¿no? A tiempo. No quiere subir. Ay, Juan Camilo, esa sugerencia suya nos puso un problema acá. Profe, mire arriba el último icono a la derecha, Sí, que aparece un candadito. Ah, ya. sí. Creo que si usted lo une, lo puede mover con los dos dedos. No, ¿No? ¿No? Pero ahí decía que así. ya ahora funciona. Listo, continuamos. Ahora, de que en estos días, ¿de qué se trata el magnetismo? El magnetismo se trata de entender, ¿cierto? La fenomenología del magnetismo. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en este fenómeno? Ahora, acá es donde viene lo que decía Juan Camilo, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía Juan Camilo? Juan Camilo decía, y con razón, que el magnetismo es un fenómeno que está descrito por las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell básicamente no contienen nada fundamentalmente microscópico, ¿cierto? Las leyes de Maxwell simplemente son vainas que generalizan observaciones sobre materiales, sobre metales, ¿cierto? Entonces, descripción de las leyes de Maxwell. Entonces, usted, por ejemplo, muy bien, entonces usted decía, listo, tengo divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga sobre epsilon sub cero, ¿cierto? Divergencia de la inducción magnética igual a cero. Rotacional del campo eléctrico igual a menos la derivada de la inducción con respecto al tiempo. Y rotacional de la inducción igual a mu sub cero que multiplica a J más la derivada del desplazamiento eléctrico en respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el fenómeno de magnetismo acá? En este momento no está en ningún lado, ¿sí o no? En las ecuaciones de Maxwell, el fenómeno de magnetismo viene de la magnetización. Y sucede lo siguiente, ¿sí o no? Sucede lo siguiente, que acá B es igual a mu sub cero por H, que es el campo magnético, ¿cierto? Esto es en ausencia de la magnetización. Esto es cuando la magnetización es exactamente igual a cero. ¿Qué es la magnetización? Es la capacidad que tiene un material para ordenar endógenamente los momentos magnéticos de los átomos, sin necesidad de que hayan perturbaciones externas ordenando los momentos magnéticos de los átomos, ¿cierto? Entonces eso es lo que es la magnetización. Y el magnetismo es el fenómeno observable del efecto de la magnetización en un material. Eso es lo que es el magnetismo. ¿Cómo lo observa usted? Imán con imán,
coloca un electrón en un campo magnético, el experimento está en Garland, lo que usted quiera. Eso es una observación. Pero ¿de dónde surge? ¿De dónde surge la posibilidad de que esos electrones sientan, por ejemplo, una fuerza, sientan un desplazamiento, haya una deflexión con respecto a una trayectoria rectilínea? Entonces, ¿por qué hay unos materiales magnéticos y otros no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el hierro, el cobalto, el níquel, el manganeso, son magnéticos? Es decir, exhiben algún tipo de magnetización. La clave para hablar del magnetismo es la magnetización, ¿sí o no? Y hay magnetización endógena y hay magnetización exógena. O sea, hay una magnetización interna de un material y hay una forma de magnetizar un material externamente, ¿cierto? Es una exógena. Entonces, ¿por qué estos son magnéticos y el cobre, Cu, el oro, Au, la plata, Ag no lo son? Entonces esto tiene que ver con unos mecanismos que emergen de forma microscópica. Es decir, es una observación macroscópica que tiene una razón microscópica de ser, ¿sí o no? Lo que a nosotros nos preocupa de hoy en día del magnetismo es básicamente cuál es el mecanismo. Problema. Entonces nos preocupa el mecanismo mediante el cual surge el fenómeno macroscópico del magnetismo. Eso es lo que nos ocupa y nos preocupa en este momento, ¿cierto? Eso es lo que hace Jalil, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que en el sistema que trabaja Jalil hay diferentes fases. Una fase ferromagnética, nemática, dimer, bueno, todas las fases que trabaja Jalil. Eso es un observable, o sea, usted puede ver que hay un diferente tipo de magnetismo, obviamente cuando usted cambia unas condiciones del sistema físico. Pero ¿qué es lo que microscópicamente pasa para que eso sea posible? Esos son los mecanismos que dan origen al magnetismo y eso es lo que se estudia en un curso de magnetismo de este estilo. Se estudian los mecanismos mediante los cuales surgen los fenómenos de ferromagnetismo, de paramagnetismo, de diamagnetismo, de antiferromagnetismo, ¿cierto? De ferrimagnetismo, que es otro tipo de magnetismo también. Entonces, usted puede decir, lo puede escribir así, manifestaciones, sobra decir lo que son macroscópicas, ¿cierto? Manifestaciones del fenómeno de magnetismo. Entonces, las manifestaciones del fenómeno de magnetismo pueden ser muchas, son varias. ¿Cierto? Nosotros, por ejemplo, la que más hemos escuchado, los imanes de la nevera. ¿Qué tipo de manifestación podemos mostrar nosotros en un imán de la nevera? Observamos el ferromagnetismo.
que esto lo vamos a utilizar, lo vamos a estudiar mucho en este curso. Vamos a ver varias teorías, no solamente, por ejemplo, la teoría de Morilla, la teoría de Jaroszewski, la teoría de Heisenberg, la teoría de Ising del ferromagnetismo. Yo les voy a ir pasando los papers fundamentales para que vayan leyendo, sino que también vamos a estudiar unas teorías, digamos que un poco más, no sé si la palabra es simple, pero un poco menos elaboradas desde la perspectiva microscópica, ¿cierto? ¿Qué tipos de ferromagnetismos hay? ¿Cuáles son las teorías que explican el ferromagnetismo? Teoría de ondas de spin, la teoría de Stoner, por ejemplo, la susceptibilidad dinámica, cómo se puede magnetizar un material. Si un material no es magnético, ¿cómo se magnetiza? Si un material es magnético, ¿cómo se demagnetiza? Todo eso lo vamos a estudiar, ¿cierto? Otra manifestación del fenómeno de magnetismo que es igualmente importante es el paramagnetismo. Esto se lo debemos, el paramagnetismo, su estudio se lo debemos a Pierre Curie y a Paul Langevin. Tenemos, por ejemplo, el diamagnetismo, que es el que vamos a estudiar ahora. Y el diamagnetismo está muy relacionado con lo que vamos a ver en el curso de superconductividad. Porque los superconductores se comportan como materiales diamagnéticos perfectos y de ahí es de donde surge el efecto Meissner, que también lo vamos a demostrar acá en clase, ¿cierto? Para ese efecto no nos demoramos tanto, nosotros llegamos ahí ligerito. Tenemos también el fenómeno de antiferromagnetismo. Esto es un fenómeno un poquito diferente a los anteriores. El fenómeno de antiferromagnetismo surge cuando usted tiene una aleación de diferentes metales y cada uno de esos metales es ferromagnético, pero entre lo que nosotros llamamos como un boundary layer, ¿cierto? Entre diferentes dominios de materiales, hay un ferromagnetismo en dirección Z y uno en dirección menos Z, ¿cierto? Eso es un material antiferromagnético, que tiene diferentes dominios y localmente los dominios son ferromagnéticos, pero digamos que si usted mira menos localmente, ¿sí o no? Entonces, a escalas características de longitud un poquito más amplias que sencillamente la interacción átomo-átomo, entonces esto sería, por ejemplo, interacción red con red. La interacción entre redes es antiferromagnética. Las magnetizaciones son antiparalelas. Entonces no hay tal material en el mundo que un material sea antiferromagnético, no, son aleaciones de materiales que son antiferromagnéticas. Muy bien. Y está también el ferrimagnetismo, que es como el ferromagnetismo, pero donde unos momentos magnéticos tienen una interacción o tienen una anisotropía más débil. En el ferromagnetismo, la anisotropía local es casi la misma en todo el material, ¿cierto? Muy bien. Nosotros vamos a ver cómo podemos entender el fenómeno del magnetismo. Primero de todo, clásicamente, esto es un punto importante para que apunten ahí. No he podido encontrar el paper de esta señora aún. Un momentico, si de pronto mandamos ese paper de mandamos el paper de una vez para que no se nos olvide, ya que vamos a dar la discusión y necesito un voluntario para que se lea ese paper o nos lo ponga acá en clase. Mañana me dicen a ver quién es el voluntario. Eliana Henrica. ¿Cómo? Eliana Henrica por Neumann. Sí. Es un paper está en francés, pero es que necesito un voluntario, me da pereza leer francés ahora. Entonces, No cuenten conmigo. No, pero es que francés. Uy, francés. Tiene tildes. ¿Para cuándo sería, profe? No, pues no es para pasado mañana, pues si a eso se refiere. Entonces, un momentico. A ver. Hombre, ¿a quién le habré yo pasado ese paper de... ¿Será que está de electrodinámica clásica? Porque si quiere yo me lanzo voluntario. Yo tengo una amiga que es francesa, de pronto me ayuda si me pierdo un poco. No, pero no solamente necesita francés, ese es el problema. ¿Sí me entiende? Necesita otra cosa. Y todavía le falta, y es mecánica estadística.
¿Me explico? Chan, chan, chan. Necesitas saber harto mecánica estadística. Entonces necesito que sea una persona que, claro que si usted quiere lanzar el problema, ¿sí me entiende? Láncese. Entonces, más sin embargo, digamos que le va a costar. ¿Sí o no? Pues Aunque usted ese ya le ha decía, visto algo conmigo de mecánica estadística, pues haría la otra, ¿sí o no? ese le decía yo, ¿hasta dónde vamos del curso alcance? ¿O falta mucho? Todavía no, pero ya casi. O sea, ya casi. Por ahí en una semana ya. Sí, porque si quieren lo dejamos para dentro de 2 semanas. Váyalo mirando a ver qué tal le parece. Simplemente mírelo a ver. Pero tampoco se le vaya a tirar a eso con tanto ímpetu, porque eso es un paper que es bravo. Eso fue escrito en 1921. Entonces eso tampoco pues da como para mucho, ¿cierto? Porque es importante el paper. Este es el paper fundacional de la teoría del magnetismo, nosotros la conocemos ahora. Lo que pasa, chicos, es que para nadie es un secreto que la sociedad sigue, obviamente, siendo dominada por el machismo, pues así la gente lo mira a uno raro cuando uno va al médico y dice eso, ¿cierto? Eh, este paper, yo digo, esta es mi teoría, yo digo que este paper no tuvo el eco que debió haber tenido porque lo escribió una mujer. Pienso yo, pues, que aquí siendo mal pensado, pues, y juzgando a las personas de la época. Pero observen, chicos, por ejemplo, lo que le pasó a Marie Curie, ¿sí o no? O sea, Marie Curie fue completamente violentada por ser mujer, ¿cierto? Y ella no estaba pidiendo la plaza del esposo, estaba pidiendo la plaza porque ella se lo merecía por mérito propio, no por el esposo. O sea, el esposo fue un crack, pues, ¿sí o no? De los más cracks de la historia. Pero ella también tenía su mérito para pertenecer a la Real Academia de Ciencias Francesa, etcétera, y pues no pasó, ¿cierto? Entonces, de todas formas, mire el paper, Joan, y pues si algo le pregunta a Joan Alexis, que Joan Alexis le pueda ayudar con los cálculos, ¿sí me entiende? Le pregunta, oiga, venga, ¿esto cómo se hace? O le pregunta a Jalil, pues. Entonces a Camilo déjeme Lozano, que a Camilo necesito para otra cosa. Listo, listo. Sobre cualquier cosa me dicen. Profe, una preguntita sobre el ferromagnetismo. No lo entendí bien. Las anisotropías locales casi las, no son casi las mismas como en el magnetismo, dijo usted. No, a ver, vea. Entonces el magnetismo tiene que definir qué es a qué tipo de magnetismo está refiriendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el ferromagnetismo, usted tiene que los momentos magnéticos todos están alineados, o por lo menos casi alineados, porque obviamente no necesariamente están totalmente alineados, porque no la magnetización, todos los materiales ferromagnéticos fuera igual, y no lo es. Entonces, digamos que hay cierta tendencia a alinearse en una dirección. Entonces, la anisotropía realmente no es la misma en todos lados, pero es pues muy parecido, ¿cierto? Ahora, si usted tiene ferrimagnetismo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, o más bien, este dibujo de un material ferromagnético, yo lo acabo de hacer acá, yo. Esto es un poco más realista que lo que dibujan en los libros. En los libros dibujan como algo así. Para un material ferromagnético le dibujan que usted tiene una red de átomos donde los átomos todos obviamente tienen momentos que están apuntando en la misma dirección, ¿cierto? Precisamente el momento magnético acá tiene un valor. Recuerde que la unidad de momento magnético es el magnetón de Bohr, ¿cierto? Después hablamos de ese tema, que es que no quiero salirme mucho. ¿Qué es el ferrimagnetismo? El ferrimagnetismo es ese mismo dibujo que está ahí, pero donde la intensidad del momento magnético en lugares vecinos es diferente. Esto es el ferrimagnetismo. Es muy importante, por ejemplo, en la ingeniería electrónica, porque para los circuitos de radio, cuando uno diseña un circuito de radio y necesita un oscilador a una determinada frecuencia, utiliza un transformador, ¿cierto? Y los transformadores en los circuitos de radio son de núcleo de ferrita, no de hierro, sino de ferrita porque el hierro no permite que una señal oscile a mucha frecuencia. Pero los núcleos de ferrita, que es un material ferrimagnético, sí, ¿cierto?
sea, hay anisotropía en el sentido de tener intensidades distintas localmente. Sí, o sea, la anisotropía es la energía que usted necesita para alinear un momento magnético en una dirección determinada. Eso es una anisotropía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un material completamente isotrópico, isotropía. Miren acá, ¿qué es una isotropía? La isotropía en términos de materiales sería como algo así. Que usted pueda tener, de pronto los espines sí están alineados, Joan, pero pueden estar alineados en cualquier dirección. Puede ser, por ejemplo, en esta. O sea, si aplica un campo magnético, no hay una dirección preferencial dependiente del campo, de la dirección de la aplicación del campo magnético. No, cuando se aplica un campo magnético, se alinean en dirección del campo, porque un campo magnético magnetiza un material. ¿Sí me entienden? Sí, o Es sea, como, en ese sentido no habría una dirección preferencial distinta a la del campo magnético. no, porque cuando usted aplica el campo magnético, destruye SU2, ¿sí o no? Destruye una simetría SU2 que tienen los materiales. ¿Sí me explico? Que tienen esos espines. Ok, pero si el material fuera isotrópico, el alineamiento siempre es el mismo con respecto a la dirección del campo magnético aplicado, ¿cierto? Mm, lo que pasa es que isotrópico la isotropía tiene un contexto fuerte en simetría. Cuando usted habla de algo isotrópico, significa que eso tiene mucha simetría, ¿cierto? Si usted dice, por ejemplo, isotrópico, es lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que usted tiene acá el eje Z. Usted tiene acá el eje X. Perdón, el eje Y. Y usted tiene acá el eje X. La isotropía implica que la tendencia a alinear, a los espines a alinearse es tan factible en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Los espines se pueden alinear en cualquier dirección. Ellos tienen una interacción ferromagnética localmente o casi localmente, Joan, pero esa alineación ferromagnética no tiene una dirección preferencial, a no ser de que usted le aplique un campo magnético, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, pueden estar alineados en esta dirección, pero pueden haber otros alineados en esta otra dirección, ¿cierto? Pueden haber otros alineados en esta dirección y pueden haber otros alineados en esta dirección. El alineamiento no tiene una dirección preferencial, por lo tanto, cuando usted calcula valor medio de la magnetización de ese sistema, necesita el hamiltoniano, esto es la integral sobre D3R de M de R por E a la menos beta H de R, ¿cierto? Sobre la función de partición, que es la integral sobre D3R de E a la menos beta H de R. Muy bien. Entonces esto da 0 para el caso isotrópico, porque es igualmente probable que usted se alinee en la dirección X, Y, Z, menos X, menos Z, no importa. Cuando usted suma sobre todas las direcciones posibles, la magnetización le da 0. Para que usted tenga magnetismo, tiene que tener anisotropía, que es que los espines o los momentos magnéticos atómicos o iónicos tienen una dirección preferencial de alineamiento. Aunque todos no estén alineados en la misma dirección, tienen la tendencia a estar alineados en esa dirección. ¿Sí me explico? Sí, señor. Pero entonces en el caso del ferromagnetismo, la distinción adicional es lo de la intensidad de spin. Exactamente. Que todos los espines o los momentos magnéticos tendrían la misma intensidad. ¿Sí me entiende? O sea, se rompe, como por así decirlo, una nueva simetría. Mm, o sea, si usted está en isotrópico, tiene SU2, tiene una invarianza rotacional, y entonces usted rompe esa simetría y obtiene ferromagnetismo. El ferromagnetismo, como vamos a ver en clase, surge como producto de la ruptura de una simetría de invarianza rotacional. ¿Sí o no? Eso significa que ya no es lo mismo para usted rotar hacia la izquierda y rotar hacia la derecha. No es igual, ¿cierto? Entonces, ya no es lo mismo para usted. Si usted rota el sistema en una dirección particular,
va a obtener diferentes sistemas. En cambio, si este sistema usted lo rota, este que usted tiene acá, lo rota en cualquier dirección, va a obtener exactamente la misma vaina. Es una isotropía magnética. La anisotropía, o para usted volver a obtener el mismo sistema, tiene que rotar 2pi, tiene que rotar 360 grados, si no, no lo tiene. Y en algunos casos, dependiendo de los sistemas, hasta 4pi. ¿Sí o no? Dependiendo de lo que usted esté calculando. Si es topológico, hay veces que usted lo rota, por ejemplo, usted tiene un número, digamos que usted tiene un número y usted lo calcula con la integral de algo que tiene que ver con el sistema y le da n, ¿sí o no? Por ejemplo. Cuando usted rota el sistema en 2pi, le debería volver a dar n esa integral, pero resulta que no le da menos n. Para que usted le vuelva a dar n, tiene que rotarlo otros 2pi. O sea que son rotaciones de a 4pi. Hay una invarianza cada 4pi radianes de rotación. Eso es una característica de la topología, por ejemplo. ¿Sí o no? Ya, Una propiedad topológica de esas estructuras de spin. Sí. profe, pero en el ferry entonces no rompería la simetría adicional de tener una intensidad aproximadamente homogénea en todo el material, una intensidad de spin. Sí, obviamente rompe una simetría de invarianza traslacional, no rotacional porque ya está rota. ¿Sí me entiende? Para poder llegar acá tiene que romper la simetría de invarianza rotacional. Más sin Listo, listo. embargo, una vez usted llega ahí, rompe la simetría de invarianza traslacional, por lo menos por el doble de la constante de red en este sistema. ¿Sí me entiende? Para garantizar la localidad de primeros vecinos y que se rompan en su entropía de primeros vecinos. Exactamente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ahora miremos a ver cómo podemos obtener estas dos teorías a partir de la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Profe, una Entonces, pregunta. dime, Jalil. Ah, ¿usted cómo dibujaría el diamagnetismo así esquemáticamente? Pucha, este man. Me corchó. Yo no sé. O sea, si usted tiene, por ejemplo, no sé, usted digamos que ya vamos para el diamagnetismo, pero igual pues intentemos hacer el dibujo acá en un segundito. Usted tiene acá este electrón. Obviamente este electrón está, pensemos en una imagen clásica del electrón, pues como para no jodernos la vida ahorita, ¿cierto? Este electrón comienza a circular en esta dirección debido a un campo magnético externo, ¿cierto? Recuerden que el campo magnético sobre un electrón produce una circulación, ¿sí o no, Jalil? ¿Está claro? Sí. Usted aplica este campo magnético acá y este electrón está estacionario y entonces usted hace que bueno, utilizamos pues es que a mí me da como vaina ya colocar un electrón como un punto. Yo no sé si a ustedes les pasa eso desde que vieron Cuántica la primera vez. Queda uno como maluco. Sí. Eso es, Póngale una flecha para que se sienta mejor. eso es como uno dibujar un condenado carro como si fuera un chococón, ¿sí o no? Entonces, No, pero pero es que al bueno. menos uno sabe cómo se ve un carro. Cómo se ve un No es, electrón. A ver, no quién es- sabe. no es el mejor dibujo, pues nadie sabe, pero pues no es un punto, ¿sí o no? Eso. Entonces, eso y lo sabemos, ¿sí o no? Entonces, lo otro y no lo sabemos. Sabemos que no es, no sabemos lo que es, ¿cierto? Resulta que este campo magnético, Jalil, va a inducir un momento angular particular. El momento angular acá hay una reciprocidad de rotación en ese electrón en ausencia del campo magnético. Cuando usted aplica un campo magnético, Jalil, rompe la reciprocidad rotacional que tiene ese electrón o la reciprocidad de momento angular. Y este electrón entonces va a tener la tendencia de tener un momento angular si lo definimos positivo, rotando en esta dirección. Teniendo en cuenta que el campo magnético, por ejemplo, va en esta dirección, ¿cierto? Entonces el electrón comienza a circular a lo largo de la órbita atómica. Debido a la circulación, Jalil, entonces se produce una corriente. Disculpen, chicos, que me está llamando Juan Diego. Vamos a ver cómo.
Listo, chicos. Entonces, como ese campo magnético, Jalil, induce una circulación del electrón, ¿qué pasa cuando el electrón circula, Jalil? Entonces se produce una corriente y obviamente usted va a producir una inducción también, ¿cierto? Entonces usted dice la integral Sí, sí, de profe. línea sobre una trayectoria cerrada gamma de B punto dl, ley circuital de Ampere. Digamos que esto es en ausencia de campos eléctricos como no fregar de a mucho, ¿sí o no? Esto es igual a mu sub cero por la corriente encerrada por esa trayectoria gamma, que puede ser obviamente una circunferencia que va externa al átomo, ¿cierto? Por lo tanto, esa circulación que induce este B Jalil también me va a inducir un campo magnético debido a la corriente que genera la circulación en dirección opuesta al campo original, ¿cierto? Lo que pasa, pero este dibujo quedó malísimo. Espera un momentico. Digámoslo así. Lo que pasa, Jalil, es que típicamente el campo inducido, debido a la reacción, lo que se llama una contrarreacción diamagnética, es mucho más pequeño que B, ¿cierto? Por lo tanto, el fenómeno, la susceptibilidad diamagnética, Jalil, como vamos a ver acá en clase, es muy pequeña comparada con la susceptibilidad ferromagnética o la susceptibilidad antiferromagnética, supremamente pequeña. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la forma como yo más o menos dibujaría el fenómeno de diamagnetismo. No sé si eso le sirve o qué. Ok, sí. O sea, porque digamos en el caso que tengamos superconductividad, Es inmenso ese entonces campo. tendríamos como ok, tendríamos como Lo una que especie de campo de respuesta grande, pero es debido a, pues eso ya sería pues, netamente, es pues debido debido al a fenómeno varias cosas. colectivo, ¿no? Sí, o sea, puede ser, por ejemplo, los vórtices de Tendría Abrikosov. que ¿Sí? ser como, Entonces pueden ser ok, los vórtices de Abrikosov, hay superconductividad tipo uno, tipos, o sea, vórtices tipo uno, vórtices tipo 2. Hay que estudiar el efecto Meissner en cada caso particular, ¿sí me entienden? Nosotros vamos a hacer eso acá, entonces no os preocupéis. ok, Y de hecho vamos a ok, hacer una simulación en Python que yo tengo hecha para el diamagnetismo. Lo que pasa es que no vamos a dibujar esto así, vamos a dibujar la respuesta diamagnética, es distinto, ¿sí me entienden? ok, ok, listo. Gracias, Entonces, sí. pero no esto. Listo, entonces ahora vamos a mirar la fenomenología. Con la fenomenología, chicos, nosotros podemos describir, nosotros podemos llegar, podemos obtener este fenómeno de acá, que es el paramagnetismo, y podemos obtener el diamagnetismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, segundo, yo reviso una cosa en mis notas. A ver, listo. Vamos a ver, vamos a hacer este pedacito acá. Esto no nos demora tanto. Esto es relativamente sencillo, sobre todo para todos ustedes, pues que ya son monstruos en mecánica cuántica, etcétera, ¿cierto? Entonces, si esto es una mecánica cuántica, pues supremamente elemental, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las premisas? Premisas para el estudio del magnetismo. Muy bien, la primera y la más importante, la primera y la más importante. Nosotros no podemos describir el fenómeno del magnetismo usando mecánica estadística clásica. Bueno, primero escribamos esta para que esa tenga como algún sentido. El fenómeno del magnetismo es un fenómeno termodinámico, queriendo decir macroscópico.
¿Sí o no? Segundo, el fenómeno del magnetismo no se puede describir mediante el uso de la mecánica estadística clásica. ¿Sí o no? Entonces, esa es la otra. Esto se conoce como el teorema de Bohr-van Leeuwen. No tengo ni idea qué hace Bohr ahí, pero bueno. Teorema de Bohr-van Leeuwen. ¿Qué es esto? Ah, sí. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, mm, entonces yo miro una cosa. Hay otra premisa importante. Hay algo que nosotros podemos describir, o sea, el magnetismo queda descrito en términos de algo, en términos de unos grados de libertad que no existen en mecánica clásica. ¿Quién sabe a qué me refiero? El spin. Exactamente. Entonces, el spin, venga, aquí esta vaina no va a caber acá. El spin de los electrones, inclusive hasta de los neutrones, ¿cierto? Pero dejémoslo hasta acá, pues como para no enredar la pita. El spin de los electrones juega un papel importante en la comprensión del fenómeno del magnetismo. Coloquemos acá una nota, por ejemplo. El grado de libertad de spin no tiene contraparte clásica. Recuerden una cosa, solamente lamentablemente, por un error histórico, la gente piensa que el spin es que el electrón da vueltas alrededor de sí mismo. Eso no es físico, recuerden. A no ser de que en los libros, a pesar de que en los libros propaguen esa falsa información, ¿cierto? Propaguen esa falsa noción sobre el spin, eso no es físico, no tiene nada que ver con la física. El spin no da vuelta alrededor de sí mismo, es imposible, ¿cierto? Después podemos discutir por qué. Puede que algunos de ustedes, si vieron mecánica cuántica con Madroniero, por lo que yo vi en los talleres que me mandó Juan Camilo, yo creo que él debe explicar eso que yo tengo en la mente en este momento. Me imagino que la profesora Karen también, En, pero pues parece que en Madroniero. en el libro de Purcell, de hecho, hacen el cálculo y muestran que es imposible. Ah, es que es el libro de electricidad y magnetismo. Sí, Con, cae con en David el penúltimo Morín. capítulo. No, 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 eso es un librazo, de verdad. Sí. Mío bendito. Ese es el mejor libro que yo conozco para electricidad y magnetismo. Ese es el Klemner, pero como para electricidad y magnetismo. ¿El de Pues sí, Berkeley? debe ser bueno. ¿El de Muchísimo. Berkeley? Sí, ese es un librazo, el de Purcell y Morín. Tremendo libro. Y Morín tiene un libro de mecánica clásica y yo no lo he podido pillar para comprarlo.
Apenas ustedes lo tienen. Yo lo tengo, profe. Yo tengo, pues no original, yo tengo como 30 copias del libro. No, pues yo necesito solamente una copia, pero tiene original para la biblioteca, viejo. Eso no se encuentra, porque es que las notas de él son todas sueltas y las mantienen modificando. Hay Las de como David. tres, sí, hay como tres versiones de ese mismo libro, de Introducción a Mecánica Clásica. Esos problemas son, chéveres. Tre- Tremendos problemas. Ahí le mandé el libro esta mañana, ¿sí vio? ¿Cuál libro, profe? No. No se lo mandé, el de mecánica clásica, para que los comparara. Pero ahorita lo vuelvo a mandar, voy a ver qué pasó, listo. Voy a revisar, listo. Listo. Y entonces, por último, la última premisa sobre el magnetismo y la más importante. Hasta el momento, el profesor Leonardo Pachón, que es uno de mis colegas de la Universidad de Antioquia, él tiene una teoría y él cree que puede haber un sistema clásico que soporte el magnetismo. Eso hasta el momento solamente es una, ni siquiera es una teoría, pero no está escrita. Él presume que eso puede ser así. Yo le creo porque el man sabe mucho, ¿sí o no? Entonces yo creo que vale la pena hacerle a eso, que de hecho yo he estado leyendo los papers que él me envió, pero pues no he tenido todo el tiempo para hacer eso. Necesitamos un nuevo miembro en esta unidad para que nos colabore ahí. Entonces recluten a alguien que le Daniela, guste. llamen a Daniela. A Daniela todavía le falta un poquito, pero no mucho. Ya va a llegar. ¿Alguien Ya. que qué? Claro que a Daniela la tengo para otra cosa, para termodinámica cuántica, ¿cierto? Entonces, pero Joan, sencillamente usted encuentra un hamiltoniano clásico, ¿sí o no? Donde esta vaina de acá no sea cero, es el problema. Hasta el momento no existe. Lo que pasa es que hay indicios de que podría existir, ¿sí o no? Pero tocaría hacerlo por construcción también, ¿no? Pues tocaría hacerlo por simetría, por el teorema de Nether, por ejemplo, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, ese condenado teorema se usa, mejor dicho, hasta en la condenada sopa. Eh, un segundo, chicos. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué es lo más fundamental acá? El magnetismo es en esencia un fenómeno mecánico cuántico, ¿sí o no? Eso es importante. Por el momento nosotros no tenemos acá que ver nada con mecánica clásica. De pronto el enfoque semiclásico para algunas cosas, ¿cierto? Entonces, el magnetismo es en esencia un fenómeno mecánico cuántico. De todo esto que les he dicho acá, yo creo que esto es lo más importante, porque más o menos nosotros tenemos una idea de cómo emerge el magnetismo en la materia. Después vamos a ver algunas observaciones del magnetismo, ¿cierto? Algunos experimentos, ferromagnetismo, transición, por ejemplo, de Curie, la transición de Neil, la transición de Neil, que es una transición muy importante, bueno, etcétera. ¿Cierto? Entonces, cuando damos transiciones de fase, el Landau-Guinness, lo que se los voy a enseñar acá. Yo ese tema lo manejo bastante bien, entonces les voy a hacer acá unas cosas, unos ejercicios pequeños sobre el andado químico, ¿cierto? Entonces, eso sí, el andado químico sí es teoría clásica de campos. Entonces, pero nosotros vamos a ver esa teoría clásica de campos, por qué funciona con el magnetismo. No es que funcione con el magnetismo como tal, funciona con la magnetización, que es diferente, que es un parámetro de orden, ¿cierto? Simplemente nos puede dar una ecuación que si nosotros resolvemos, obtenemos que la magnetización cambia en, en una determinada región de un plano fase y esa región es la que se conoce como la región, como llama el boundary layer, que es el layer donde el parámetro de orden cambia de valor. Cuando un parámetro de orden cambia de valor, como hoy la profesora Karen le explicaba a Jalil, hay una transición de fase, ¿cierto? Entonces, en este caso, el parámetro de orden en el que nosotros nos vamos a concentrar en el curso es en la magnetización. No nos importa ningún otro parámetro de orden en este curso particular, ¿cierto? Recuerden que yo estoy siguiendo el curso del profesor Ule Erickson, entonces estamos en esa tarea. Bueno, muy bien. Ahora, eh, vamos a mirar una cosita, ¿sí o no?
Hay algo importante y es que los electrones, obviamente, bueno, a ver, dejemos eso para la próxima. Quiero preguntarles después cómo están ustedes en armónicos esféricos. Eso es importante para este curso, ¿cierto? Los univallunos deben de estar bien en armónicos esféricos, ¿sí o no? Sí, eso de repaso. Entonces, y Joan Sebastián también, porque Joan Sebastián no debe tener muy fresco, yo le enseñó hace muy poquito, ¿cierto, Joan? Sí, eso sí, Bien. me saca las pestañas. Entonces, no exagere. Entonces, bueno, muy bien. Como el fenómeno es un fenómeno mecánico cuántico esencialmente, entonces nosotros desde la perspectiva más fenomenológica posible, yo me imagino que ustedes saben cómo sacar la ecuación de Schrödinger, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, obviamente, para una partícula libre sometida a un potencial, la ecuación de Schrödinger, entonces, ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger dice así, que, eh, a ver, menos h barra al cuadrado sobre 2n por el laplaciano escalar, actuando sobre una función que conocemos como la función de onda, más el potencial por la función de onda, es igual a la energía del sistema por la función de onda. Nosotros ya acá podemos, obviamente, factorizar y decir esto es menos h barra al cuadrado sobre 2m, laplaciano escalar más el potencial por phi de r igual a e por phi de r. Por alguna razón que yo también he podido entender, a esto le llaman el hamiltoniano, ¿sí o no? Entonces digamos que sí, pues, para no llevarle la corriente al Cetili y al Griffith, ¿cierto? Entonces, este es un hamiltoniano, no lo coloquen como operador, porque en el espacio de Hilbert esto no es un operador, esto es un operador, un espacio de funciones, es distinto. Un operador diferencial, entonces esto es menos h barra al cuadrado sobre 2m, laplaciano escalar más el potencial. Ahora, en un problema de espacio funcional, esto tiene unos autovalores y unas autofunciones, no autovectores, sino autofunciones que son estas de acá, que llamamos funciones de onda, ¿cierto? Y esto es un autovalor. Muy bien. Ahora, ¿de dónde surge esto? Esto surge de la representación. ¿Cuál es la representación del momentum en una base particular? ¿Cierto? Es representación del momento. Del momentum en una base arbitraria y de posición. Si yo tengo, por ejemplo, el bracket entre R y alfa, que es una base arbitraria del operador momentum, ¿esto qué me da? Esto me da menos IH barra por el gradiente, ¿sí o no? Por el gradiente del bracket entre R y alfa, que esto es lo que es una función de onda, es la proyección de un estado arbitrario sobre una base, ya sea de posición o de momento, ¿cierto? Se cumple lo siguiente, que los elementos matriciales en la base alfa y R del operador momentum al cuadrado
sería básicamente que esto al cuadrado acá. Entonces sería menos IH barra al cuadrado laplaciano del bracket entre R y alfa. Y esto es igual a menos H barra al cuadrado sobre 2M por el laplaciano escalar del bracket entre R y alfa. Ahora, energía cinética de una partícula libre. Energía cinética de una partícula libre. La energía cinética de una partícula libre dada por el Hamiltoniano, que es igual a el operador momentum al cuadrado sobre 2m. Ahora, si yo obtengo el valor esperado de ese Hamiltoniano, entonces entre la base arbitral y la base de posición, esto me queda como 1 sobre 2m por el bracket entre R y alfa de P al cuadrado, que ya sabemos cuánto da, ¿cierto? O sea que esto queda menos H barra al cuadrado sobre 12M. Venga, yo no sé este 12M de acá donde lo saqué, Jalil no me dijo nada. Es que Jalil está foco. No, aquí estoy. Él siempre me dice. Entonces, y esto, como que esto queda laplaciano escalar del bracket entre R y alfa, que es la función de 1. De acá es donde surge este término que nosotros vemos en eso que la gente maleducada llama hamiltoniano, ¿cierto? Muy bien. Entonces, sobre todo me refiero correcto al, es, pues no es un operador hamiltoniano en el sentido del espacio de Hilbert, no lo es. ¿Usted entiende eso, sí o no? sí, diría que lo correcto es decir que es un elemento matricial del Del hamiltoniano sobre hamiltoniano. esa base. O es una función de energía como en mecánica clásica, como en los papers de Lagrange, donde él define H. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, como algo así, pues, pero hamiltoniano en el sentido de un operador en el espacio de Hilbert no es, ¿cierto? Entonces, por ya usted saca obviamente el valor esperado. Bueno, entonces, ahora, en mecánica clásica, cuando nosotros veíamos transformaciones canónicas, si ustedes se acuerdan, es que no me acuerdo mucho de eso, la verdad, ¿cierto? Pero nosotros vemos transformación canónica. El campo magnético contribuye al momentum en una translación, ¿cierto? O sea que el momentum lo podemos escribir como P menos la carga del electrón por A, que es el potencial vectorial magnético, ¿cierto? Entonces, realmente acá ya vamos a tener algo de magnetismo en este término de acá vamos a tener algo de magnetismo. Va a ser fantástico, chicos. Sí, pero lo que sucedía ahí era que el momento generalizado quedaba así, ¿no? Sí, pero de todas formas eso también es una transformación canónica, ¿sí me entiende? Sí, sí. Y sobre todo en mecánica cuántica, haga usted esa transformación, Jalil, y quítela con una fase. La puede quitar con una fase, ¿sí me entiende? Y la fase Ok, con la que sí. usted la quita le queda proporcional a la integral de línea sobre gamma de A punto de L. ¿Sí me entiende? Eso debe estar en el Samuel, ¿cierto? Para recordarlo de nuevo. No, eso es pues, no sé, yo eso lo aprendí del paper de Michael Berry y de Aharonov Bohm. Si quiere, se lo envío. Pero bueno, Hay que leerse el paper de Michael Berry, chicos, si no le leyeron eso en mecánica cuántica 1. Claro que se lo vamos a trabajar en el curso de enero-diciembre, que para esa época quedó el curso de mecánica cuántica diabática y fases de Berry, sobre todo por los invitados, ¿sí o no? Necesitamos buenos invitados para tener buena gentecita en el curso. Y entonces quiero conseguirme un invitado que estoy seguro que por lo menos llena, por lo menos el día que él vaya a dar la charla, la llena, ¿sí o no? Y si no la llena es que nosotros en Colombia estamos locos.
Así de sencillo. ¿A quién, profesor? No le puedo decir porque pronto me daña el secreto, pero estoy tratando con la gente del círculo cercano del hombre a ver si de pronto nos comparte alguna charla sobre sus temas de investigación. Ya hasta que se jubila. Está cerquita. Qué pesar, hombre. Y qué pesar que no haya ganado el premio Nobel. Es más pesar me da todavía. Se lo merece, pero rotundamente. Muy bien, entonces acá la función hamiltoniana, la función de energía, como rayos le quieran llamar a eso, entonces queda de esta forma. Se traslada el momentum. Lo que estamos haciendo es que estamos trasladando los valores matriciales del momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Esto queda como menos IH barra por el gradiente menos E por el potencial vectorial. Y ahora le vamos a agregar una componente a esto, bueno, sobre, obviamente, por 1 sobre 2m, que es el potencial. Es un potencial de Coulomb, lo que ustedes quieran. Ustedes saben que en mecánica clásica vamos a utilizar, esto se llama enfoque semiclásico, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué. El enfoque semiclásico. Enfoque semiclásico combina la mecánica cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, con la teoría clásica del electromagnetismo que viene acá, porque este A no es un A cuantizado, no es un A cuantizado, simplemente es un A, ¿sí o no? En la teoría clásica nosotros sabemos que los campos E y B son invariantes ante la selección de A. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces A lo podemos decir con nosotros los de la gana, ¿cierto? Entonces hay una forma de seleccionar A, que se llama la calibración de Coulomb. Como me imagino que ustedes leen libros en inglés, porque uno leer de hoy en día un libro en español, lo hace uno pues muy gil en esta vida, ¿cierto? Entonces esto en inglés se lee como Coulomb gauge. Lo que pasa es que gauge en español mucha gente la traduce como calibración. Entonces podemos escoger esto cuando nosotros nos dé la gana y El resulta profesor que Efraín siempre dice que esa palabra viene realmente del alemán. tiene toda la razón. Es que ahí todo viene del alemán, ¿sí o no? Función de partición, gauge. ¿Qué no viene del alemán, por Dios? Hasta ustedes pueden ver en los libros, hay veces que en vez de utilizar traza, por ejemplo, de Z, utilizan SP de Z. Eso es un invento de los alemanes judíos. Eso viene de el idioma que hablan ellos, que se llama Yiddish. Y eso en alemán significa Spur. Otra forma de escribir la traza. Esos alemanes dominan ampliamente casi todo. Qué pereza. Bueno, entonces la escogemos de esta forma y ustedes qué tienen que hacer. Entonces vamos a escoger B en dirección Z, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, listo, entonces esto es un medio determinante en dirección a X, en dirección a Y, en dirección a Z. Y esto entonces acá ¿cómo queda? Esto queda X, Y, Z, que son las componentes del vector R, y queda 0, 0, B sub 0, que sería obviamente la componente de la inducción magnética. Y esto queda pues muy sencillo. Y a ver. Entonces en dirección Z, la componente de esto es 0. En dirección X, en dirección X es Y por B sub 0, ¿cierto? Pero con un signo menos. Entonces esto quedaría como menos Y B sub 0 sobre 2. En dirección Y con un signo positivo quedaría X por B sub 0 sobre 2. Y 0. Obviamente como esto tiene una quiralidad acá,
porque X y Y están intercambiados, entonces esto no es otra cosa que una circulación, que es realmente lo que estamos hablando, esto es menos un medio que multiplica a Y, X, 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a expandir el hamiltoniano de acá y vamos a obtener unos términos que ustedes pueden verificar. Me faltó el BF, el B0 afuera, profe. ¿Cómo? Ah, sí, El, señor. Tienes razón. Y un menos, ¿no? Acá está. Ah, pero me faltó adentro. Tienes razón, John. y el negativo en X. Listo. Gracias, chicos. Entonces, ¿cómo queda la función de energía? Queda menos h barra al cuadrado sobre 2m. Laplaciano al cuadrado. Más e al cuadrado por la magnitud de a al cuadrado sobre 2m. Menos menos i h barra sobre 2m que multiplica a la divergencia de a, ¿cierto? Más a producto punto con el gradiente, ¿cierto? Más el potencial de R. Bueno, esta calibración de Coulomb tiene una particularidad. Como ustedes pueden ver, la componente en X depende de Y, la componente depende de X. Si usted calcula la divergencia de ese resultado de A da cero. Realmente el gauge de Coulomb implica que un gauge implica la forma como se selecciona la divergencia de A, no como se selecciona A. Entonces, el gauge de Coulomb implica que la divergencia de A sea cero. Por lo tanto, esto es cero. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿cuánto vale? Acá tenemos la magnitud de A al cuadrado. La magnitud de A al cuadrado es igual a quién. Entonces, como acá tenemos A, entonces simplemente le vamos todo al cuadrado y esto nos queda B sub 0 al cuadrado sobre 4 que multiplica a X cuadrado más Y cuadrado. O sea, esto es una circunferencia, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, esa es la magnitud de A al cuadrado. Lo otro que nosotros podemos ver, a ver, vamos a ver algo acá. Espera, yo pienso una cosa. Venga, trabajemos con esto un momentico. Traemos con este término de acá. Listo, si les parece. Entonces, A, producto punto con el operador gradiente. Entonces, esto sería como menos B sub 0 sobre 2 que multiplica Y, menos X, 0, producto punto con la derivada parcial con respecto a X, ¿cierto? Y la derivada parcial con respecto a Y. Recuerden que esto es el orden, pilas con el orden. No vayan a decir, derivemos Y con respecto a X. No, eso no es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Esto queda como menos B sub 0 sobre 2 que multiplica a un momentico, yo una cosa. Y derivada con respecto a X. Un segundo. Hay algo que acá no me está cuadrando. Ojalá que me haya equivocado acá porque espera ponerme a buscar error hasta ahora. Entonces esto es Y por la derivada con respecto a X menos X por la derivada con respecto a Y, ¿sí o no? Lo que da eso ahora más una cosa acá. Vamos a introducir esto es menos B sub 0 medios que multiplica a Y por menos I sobre H barra por la derivada con respecto a X menos X por menos I sobre por H barra por la derivada con respecto a Y por menos 1 sobre IH barra, ¿cierto? Para compensar. Pero nosotros sabemos, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que esto acá
es la representación diferencial del momentum, ¿cierto? De X. Y esta es la representación diferencial del momentum de Y. O sea que esto queda como menos V sub 0 sobre 2 que multiplica a Y por P de X menos X por P de Y. Y acá entonces este menos se va con el menos de allá y esto queda más sobre 2 y H barra. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Listo. Entonces acá obviamente si nosotros consideramos el momento angular, considerando el momento angular, el momento considerando el momento angular, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente. Nosotros podemos obtener que L, que es igual a AR cruz P, es este determinante que da AX, AY y AZ. Entonces es X, Y, Z, PX, PY, PZ. Vamos a ver una cosa acá. Miremos esto, ¿cuánto vale la componente en Z de esto? Es L sub Z, es la componente en Z de ese producto cruz, ¿cierto? Sería X por PY menos Y por PX. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, por lo tanto, esto acá, ¿cómo queda? Esto queda como B sub 0 por el momento angular en dirección Z sobre 2 y H barra. ¿Sí o no? Que esto originalmente simplemente era la divergen A pues coloquemos acá, por lo tanto, entonces, por lo tanto, A, producto punto con el operador gradiente es igual a B sub 0 por la componente en Z del momento angular sobre 2 y H bar. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Listo. Me equivoqué en las notas que tenía. Acá no, en las notas sí. Muy bien, entonces tenemos que H como función de energía es menos H barra al cuadrado sobre 2M. Laplaciano escalar, ¿cierto? Más eh, el potencial, más quién. Este de acá, si nosotros lo reemplazamos, entonces queda E cuadrado, V sub 0 al cuadrado, este de acá, si nosotros reemplazamos A cuadrado ahí, queda abajo 8M, ¿cierto? Entonces coloquemos eso ahí. Entonces queda más E cuadrado, B sub 0 al cuadrado, sobre 8M que multiplica a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos obviamente, bueno, esto de acá no era exactamente igual a LZ, sino que esto es igual a menos B sub 0 LZ. Me Y, va a explicar de la misma forma. y ¿Sí o no? arriba creo que había un más, ¿no? En vez del negativo, positivo. En el desarrollo del cuadrado colocamos negativo y h sobre 2m no es positivo, ¿verdad? O justo ahí, ese tercer signo, negativo, positivo, negativo. Ese negativo no debería ser positivo, No. ¿Por qué? porque dentro del cuadrado teníamos negativo y h menos a potencial, todo al cuadrado. Déjame revisar, por favor. Ahí.
A ver. Usted dice la primera por la segunda, sí, tienes razón. Gracias. O sea que esto cómo queda, esto queda más IH barra, ¿cierto? Por E sobre 2M, que multiplica ese término que es A. Este de acá, entonces sería como. Sería menos V sub 0, ¿cierto? Eso es lo que usted dice, Johan. Sí, profe, pero en ese sentido, si yo cambio el P por P menos C a barra y la representación de RP alfa es negativo H cuadrado laplaciano, ¿no sería positivo EA? Repítame lo que me dijo que me perdí. ¿Cómo? O sea, no sería positivo EA, por lo que cuando yo cambio el operador P tira un negativo, pero cuando yo lo represento el laplaciano tira un negativo. Entonces no debería ser positivo ahí. El EA sumando dentro del paréntesis, o no sé si estoy equivocado, ¿qué piensan los demás? No, 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 no. No, porque esto es momentum. Esto es la representación diferencial del momentum o de los valores esperados del momentum. ¿Sí me entiende? Nosotros simplemente estamos reemplazando momentum por momentum menos E por A. ¿Sí me entiende? Ya, pero por ese negativo no saldría positivo. EA no. Si usted tendría que factorizar este menos y este menos. ¿Sí me entiende? Ok. Yo creo que así está bien porque el menos viene ya con el momento, no es como un factor común ahí, Sí. Sí, es sí, es P cierto, es menos A. cierto. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Listo, listo. Entonces, pero bueno, buena observación. Acá seguimos por acá, entonces nos queda esto así y nos va a quedar entonces esta función de energía como esta energía típica de la ecuación de Schrödinger más E al cuadrado B sub 0 al cuadrado sobre 8M se multiplica a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí o no? Se va con este de acá. ¿Sí o no? Entonces me queda menos E por B sub 0 LZ sobre 4M, ¿cierto? Menos E por B sub 0 LZ sobre 4M. Listo. Muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Ahí se volvió a joder este Samsung Notes. ¿Qué será lo que para que borro más archivos? Voy a terminar comprando tablet también. Porque si le da Juan Camilo que me preste la de él. Te la recomiendo, es buena. Esta es la misma marca, pero es que está muy vieja. Me imagino que la memoria cuando esto comienza a actualizar RAM, entonces hace que esto se le entejee mucho y este Samsung Note es pesado, es más pesado que el OneNote. Entonces, este término, mientras que eso se arregla, hagamos esto. Esto es un término cinético, esto es cinético. Esto es el término potencial. Y estos son los términos que están relacionados con la inducción magnética. O sea que estos son extra magnetic terms. Entonces acá nosotros podemos ver que de la ecuación de Schrödinger nosotros podemos predecir de alguna forma algún tipo de magnetismo, ¿sí o no? Entonces algún tipo de magnetismo acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué tipo de magnetismo es, ¿sí o no? Entonces eso es muy interesante. Resulta, obviamente nosotros vamos a ver magnetismo de Langevin con algún nivel de detalle, ¿cierto? Porque eso es un tema que uno tiene que saber. Este término de acá, con mucho cuidado, este término de acá, que yo los voy a mostrar, es un término negativo. Si yo derivo ese término, por ejemplo, si yo ese término lo derivo con respecto a B sub 0, me da independiente del campo, o sea, no depende del campo, y la magnetización, yo la voy a definir así. Vamos a cuidar, la magnetización es igual a menos 1 sobre el volumen por la derivada de la energía, que en este caso es el hamiltoniano, con respecto al campo.
Si yo hago esto acá, precisamente si yo hago digamos, obviamente acá, básicamente, que yo estoy tomando un volumen unitario, porque estamos hablando de una sola partícula, etcétera, etcétera. Esa magnetización acá da positiva e independiente del campo, ¿sí o no? Por lo tanto, nosotros definimos este término con el término paramagnético. Ya funciona todavía, no, no está. Profe, ¿puede repetir el argumento, por favor? Sí, es un argumento bastante rebuscado teniendo en cuenta que no hemos visto muchas cosas, ¿cierto? Entonces déjeme, yo le afino mejor ese argumento. Jodida tablet. ¿Será que tengo muchos PDFs acá o qué? A ver, chicos. Esto sí no pasa como bueno, lo que pasa es que bueno no es tan pesado, pero puede ser porque hayan muchos PDFs y haya que borrarlos. Es una posibilidad. No, esto ni siquiera sube ni baja. Ay, Dios santo. Está rebelde. Súper pesado está. Bueno, parece que ya está menos rebelde. Entonces, listo, Juan Camilo, póngame cuidado. El paramagnetismo es un fenómeno que es independiente del campo magnético. No depende del campo magnético. El paramagnetismo simplemente es un fenómeno paramagnetismo donde los momentos se alinean de manera aleatoria en un material, ¿cierto? Entonces, susceptibilidad paramagnética es independiente de la inducción. Listo. La magnetización, el momento paramagnético, como se llama el momento paramagnético. Mejor dicho, hagamos una cosa acá, pues. Hagamos esto, muchachos. Entonces, la energía magnética, vamos a hacer esto, o para poder explicar esto de una forma más sucinta. Energía magnética. Como la energía magnética nosotros nos enseñan en cuánto. La energía magnética es igual a menos un momento producto punto con la inducción. Esa es la energía que nos le enseñan, ¿cierto? De acá, entonces, usted podría decir, listo, entonces el diferencial de la energía magnética no es otra cosa que menos mu por el diferencial de B, ¿cierto? Por lo tanto, momento magnético es igual a la derivada, entonces la derivada de la energía magnética con respecto a la inducción con un signo menos es igual al momento magnético. Acá tenemos dos términos, Juan Camilo. Tenemos un término que lo vamos a llamar por unas razones que ya van a ser aparentes, el término paramagnético. Y tenemos este término de acá que lo vamos a llamar el término diamagnético.
Listo. Muy bien. Entonces acá si nosotros cogemos esta parte de la energía y la derivamos, entonces tenemos, digamos, E sub B para es igual a menos E sub 0, perdón, menos la carga del electrón por B sub 0 por LZ sobre 4M. Entonces mu para igual a menos la derivada de E sub B para con respecto a la inducción B sub 0. Y esto es igual a positivo E por, a ver, E por LZ sobre 4M, ¿cierto? Esto es lo que nosotros llamamos como momento paramagnético. ¿Por qué, Juan Camilo? Los momentos paramagnéticos son positivos. No es que no haya momentos en el paramagnetismo. Eso no es lo que es el paramagnetismo. El paramagnetismo es una situación, es un contexto particular donde los momentos se suman a cero, ¿cierto? Donde el promedio de la magnetización es cero. Eso es lo que es el paramagnetismo. Listo. Entonces, si este momento paramagnético dependiera de B, de la inducción magnética, entonces esto no daría cero, porque estos momentos estarían alineando en la dirección dictada por B sub 0, ¿cierto? Por eso es que nosotros decimos que el paramagnetismo es independiente de la inducción, ¿sí o no? Independiente de si usted va a alinear esos momentos, no los va a alinear, los momentos son iguales. O sea, el paramagnetismo no se ve afectado por un campo externo, Juan Camilo. El paramagnetismo es una característica intrínseca del material, ¿sí o no? Que es que a una temperatura relativamente alta comparada con las escalas de energía de la interacción entre momentos magnéticos, ellos están ordenados aleatoriamente y por lo tanto la suma de sus orientaciones da cero, ¿cierto? Okay. Independientemente de las condiciones externas. Eso es lo que es el paramagnetismo. Vamos a ver, por ejemplo, el momento diamagnético. Esto es una característica fundamental del diamagnetismo que vamos a ver mañana materializada en la susceptibilidad diamagnética, ¿cierto? Entonces E sub B dia es igual a quién, miren, vamos a ver. E cuadrado B sub 0 cuadrado sobre 8M que multiplica X cuadrado más Y cuadrado. A ver. Muy bien. Derivemos. Entonces, mu diamagnético es igual a menos la derivada de E sub B diamagnético con respecto a la inducción V sub 0 y esto es igual a que esto es igual a menos E al cuadrado B sub 0 X cuadrado más Y cuadrado sobre 4M. ¿Sí o no? Como nosotros podemos ver, el momento diamagnético tiene una orientación contraria a B sub 0. Eso es lo que yo le expliqué a Jalil. El magnetismo producido, bueno, yo borré lo que le expliqué a Jalil, lo siento. Pero el magnetismo producido o el magnetismo inducido por B sub 0 va en dirección contraria a B sub 0. Eso es lo que es el diamagnetismo. Ese momento magnético se alinea en contra de B sub 0. ¿Sí o no? Y obviamente no es independiente del campo, porque realmente el diamagnetismo depende del campo. Entre el campo que produce el diamagnetismo más fuerte sea, es el diamagnetismo más fuerte reacciona en contra de ese campo. El diamagnetismo es un fenómeno reaccionario, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es eso es lo que es el diamagnetismo. Entonces, este es el momento diamagnético, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, acá nosotros podemos utilizar una relación muy conocida y es la siguiente. Mañana les voy a explicar un poquito más de esto, pero simplemente por el momento, entonces créanme que esto es así y mañana les explico bien. Listo. Mentiras, esa es una mala frase. No me crean nada.
Voy a mirar una cosa y búsquenla por ahí. No queda nada a nadie. Ni siquiera hasta mañana. Entonces, y a ver. Yo pienso una cosa. ¿Cómo me las pongo acá? Este x cuadrado más y cuadrado realmente es un promedio de x cuadrado más y cuadrado cuando uno tiene diferentes iones. Entonces eso lo podemos ver como un promedio, ¿cierto? Ahora el promedio es una función lineal, ¿cierto? El promedio, es decir, eh, l- eh, el valor cuadrático medio de x al cuadrado, en el caso isotrópico es igual al valor cuadrático medio de y al cuadrado y es igual al valor cuadrático medio de z al cuadrado, ¿cierto? El valor cuadrático medio de r al cuadrado, entonces va a ser el valor cuadrático medio de x cuadrado más el valor cuadrático medio de y cuadrado más el valor cuadrático medio de z cuadrado, ¿cierto? Como estos son iguales por la isotropía, esto simplemente es 3 por cualquiera de estos, ¿cierto? De acá nosotros podemos decir, por ejemplo, que x, el valor cuadrático medio de x, es igual a 1/3 por el valor cuadrático medio de r. Por lo tanto, el valor medio de x cuadrado más y cuadrado, un segundo, que llegó Alejo, que llegó un poquito tarde, pero por lo menos lo saludamos, ¿sí o no? Entonces, esto es igual a x, el valor cuadrático medio de x cuadrado más el valor cuadrático medio de y cuadrado. Y esto es 2/3 del valor cuadrático medio de r al cuadrado. Listo. Digamos cuál es el acto. A mí me gusta llamar a esas cosas actos de fe, porque yo detesto la fe en este tipo de situaciones. A mí la fe para creer en Jesucristo o en lo que sea que uno quiera creer en la vida, fantástico. Pero acá, un pelín peligroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo único que yo les pido a ustedes? Entonces, que investiguen. Que para el caso isotrópico, estos son muy fácil de demostrar. De hecho, yo lo demostré con Joan en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, que esos valores cuadráticos medios en el caso de potenciales isotrópicos son iguales, ¿cierto? Entonces, para momento angular igual a 0, por ejemplo. ¿Sí o no? Listo. Eso es lo único que uno obviamente tendría que investigar acá, que nosotros no estamos demostrando rigurosamente. De resto, todo está muy claro. Entonces, nosotros utilizamos esta expresión y la reemplazamos acá. Entonces, por lo tanto, el momento diamagnético queda así. Entonces, momento diamagnético es igual. Menos c al cuadrado por b sub 0 por el promedio de x cuadrado más y cuadrado dividido, esto era 4m, ¿cierto? Pero reemplazamos ese promedio por lo que acabamos de decir. Entonces queda menos c cuadrado b sub 0 sobre 4m por 2 sobre 3 por el valor esperado de r al cuadrado, que es el valor cuadrático medio de r, ¿cierto? Entonces, este 2 se va con este 4 de acá, abajo queda un 2 por 3, 6, y esto es igual a menos e al cuadrado, valor esperado de r al cuadrado por b sub 0 sobre 6m. Esto es el momento, esto es el momento diamagnético que ustedes encuentran en los libros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estos son los momentos con los que se contraalinean los átomos en un material diamagnético. Una cosa importante del diamagnetismo, ¿cierto? Que yo quisiera, digamos, describir levemente, ¿cierto? Entonces, a ver, ya para terminar, vamos a hacer un pelín de física, no mucho, un poquito, ¿cierto? Entonces, no tenemos tiempo para hacer mucho, pero sí podemos hacer un poquito porque es importante. Bueno, muy bien. Entonces, el diamagnetismo es la reacción de un material a un campo externo.
Diamagnetismo es la reacción de un material a un campo externo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando se quita el campo externo, desaparece el diamagnetismo. O sea, el diamagnetismo es un fenómeno que depende de las condiciones externas principalmente, ¿cierto? Pero también obviamente depende del material, porque ustedes tienen acá, ¿qué tienen? Tienen el valor esperado de R al cuadrado, pero sin campo externo es sub cero, obviamente ese momento es cero, ¿cierto? Entonces el diamagnetismo desaparece. El diamagnetismo es un fenómeno inducido, aunque el valor del fenómeno sí depende del material, ¿cierto? Si no hay campo externo, no hay efecto. Entonces el diamagnetismo, es un fenómeno inducido. Usted no puede inducir paramagnetismo, ¿sí o no? Eso no se puede. Es un fenómeno inducido. Esto es importante. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora, el momento paramagnético no es inducido, no es un fenómeno permanente, el momento paramagnético es un fenómeno permanente, más sin embargo tiene una pega muy importante. Esto es lo importante, escuchen esto. Todos los materiales, todos los compuestos del universo son diamagnéticos, hasta cierto punto. Unos tienen más diamagnetismo que otros, dependiendo del valor esperado del R al cuadrado. Pero todos, así sea poquitos, son diamagnéticos. Todos los compuestos son diamagnéticos. Todos, no importa, todos. Resulta que paramagnetismo no todo es paramagnético. Usted tiene que tener LZ diferente de cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, paramagnetismo. El momento angular L, este número cuántico L debe de ser estrictamente diferente de cero para poder que haya magnetismo. ¿Sí o no? Es decir, compuestos, ¿sí o no? Elementos de la tabla periódica con L igual a cero tienen cero para magnetismo, ¿cierto? Y es un fenómeno permanente que no depende de las condiciones externas. Permanente. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que sí puede pasar es que usted tiene un material ferromagnético, si lo calienta después de una determinada temperatura que vamos a investigar el día de mañana, el ferromagnetismo desaparece, los momentos se ordenan aleatoriamente debido a sus excitaciones térmicas y hay una transición de fase ferromagnética para magnética, ¿sí o no? Entonces uno puede convertir un material paramagnético en uno ferromagnético en paramagnético con temperatura y uno paramagnético en ferromagnético con un campo magnético externo, para que los momentos magnéticos que están aleatoriamente ordenados se alineen en una dirección particular. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo son? ¿Cuál es el magnetismo de un solo electrón? Con esto termino. Magnetismo para un solo electrón. Magnetismo para un solo electrón. El magnetismo para un solo electrón es básicamente lo siguiente. Nosotros podemos medir el momento magnético de un electrón, ¿cuánto nos da? ¿Cierto? Entonces esto es momento magnético de un electrón
El momento magnético de un electrón se conoce como el magnetón de Bohr. Mu sub B, esto lo vamos a ver mucho en magnetismo, es igual a E por H barra sobre 2 veces la masa del electrón. Y esto no es otra cosa que 9.27 por 10 a la menos 24 joules por Tesla. Esta es la cantidad más pequeña de momento magnético que uno puede tener en la materia. Todos los otros momentos magnéticos son múltiplos enteros de un magnetón de Bohr, ¿cierto? Después vamos a ver, yo creo que de pronto Juan Camilo les puede explicar eso, que el magnetismo, el flujo magnético está cuantizado debido a esta cantidad, ¿cierto? Por último, uno podría decir que la contribución del núcleo, entonces obviamente hay que pensar en la contribución del núcleo porque el núcleo tiene spin, ¿sí o no? Entonces el núcleo tiene un spin, eh, el núcleo tiene un spin y debido a eso, entonces obviamente el núcleo forma parte de ese conjunto de, digamos, no grados de libertad, sino que el núcleo forma parte de ese conjunto de subsistemas microscópicos que intervienen en el fenómeno macroscópico del magnetismo. Lo que pasa es que la contribución del núcleo no es tan importante, ¿cierto? ¿Por qué? Como la masa del núcleo es muy grande, comparada con la del electrón es 2000 veces más grande, entonces el momento magnético del núcleo es 2000 veces más pequeño, ¿cierto? Entonces, el momento magnético de los electrones domina sobre el momento magnético del núcleo. Esa es la razón por la que el núcleo no contribuye activamente al magnetismo. Ahora, eso sí, el núcleo lo que sí contribuye es al scattering magnético de electrones, eso sí, porque tiene para electrones para electrones energizados, como por ejemplo en el caso de la microscopía electrónica de transmisión, que son electrones energizados, el scattering es más prominente con el núcleo que con otros electrones, ¿cierto? Entonces ya después tendremos tiempo de hablar de eso. Por el momento, miremos a ver si podemos compartir este chisme de acá. A ver. Un archivo PDF, vamos a ver cómo nos va a ir con este Samsung Note. Mañana comienzo a borrar archivos de acá para deshacernos de este chisme. Listo. Juan Camilo, mañana en la mañana lo estoy llamando para que nos conectemos. Por favor, tenga digitado todo lo que tiene del path integral en las diapositivas y lo que tiene la interacción de intercambio RKKY por fuera del equilibrio. Y mañana digitamos la interacción de Jablonski y Morilla. Listo, Juan. Repítame, profe, por favor. A Que ver, por path favor, integral y sí, por favor, RKKY. tenga digitado todo lo que tiene del path integral y de la interacción RKKY por fuera del equilibrio. Si usted quiere explicar la interacción RKKY en equilibrio, como yo se la expliqué en el curso, es bienvenido, pero no es necesario. Entonces, puede utilizar diagramas, dibujos, etcétera. Y ahí entonces vamos a argumentar cuáles son las condiciones necesarias en una unión molecular para que exista quiralidad. Y que la quiralidad la vamos a medir con un torque de transferencia de spin que viene de la antisimetría del sistema. Cuando hay antisimetría en el sistema, entonces los spines van a tender a rotar, ¿cierto? Y va a haber una competencia entre alineamiento y rotación. Y esa competencia, entonces, la gana la interacción de intercambio J sobre el torque. Más el torque, entonces, hace que los spines hayan un tilt en los spines un poquito, ¿cierto? Y ese ángulo de tilt, usted va a decir que es proporcional a la relación entre J y D, ¿cierto? Perdón, a la relación entre D y J, y que es pequeño porque J es mucho mayor que D típicamente. Entonces vamos a comenzar por ahí a configurar la presentación del viernes, ¿listo? Ok, profesor, muchas gracias. Por ahí yo me conecto a mecánica clásica mañana por la mañana. Entonces yo quiero ver qué están haciendo.
Y después entonces me conecto con usted al ratico, listo. Más o menos a qué hora, profe. O a las 9, algo así, yo le aviso, listo. Ok, Esté pendiente, pues. Listo. sí, señor. Mañana clase de maestría a las 2. Mañana a las 2. Sí, señor. Bueno, Después de la reunión con Christopher. Me desconecto con Christopher y sigo clase de maestría, listo. listo, profe. Y a las 8 de nuevo magnetismo, ¿cierto? Sí, exacto. Profe, la Bueno, reunión con Christopher empieza a las 12. sí, señor. Es que me da como pena.